porque una de mis mejores amigas me dijo, te obligo a decirle, a mí no me vas a dejar con esta responsabilidad de que si te vas y te pasa algo, voy a ser la única en saber. Y ahora se lo agradezco, ¿eh? Porque si mi hija me dice eso ahora, me muero, ¿sabes? O sea, la encierro y no la dejo ir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y nuestra invitada de hoy es Jimena Vargas. Ella es mexicana, 34 años, de la Ciudad de México, mercadóloga y mamá de 2. Jime, ¿cómo estás? Hola Lore, muy bien, nerviosa, pero emocionada de que me hayas invitado. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu historia. Sé que tuviste que partir un poco trabajo y maternidad y arreglar los horarios para poder estar aquí, así que doblemente gracias. Entonces, vamos a empezar, que nos cuentes un poquito sobre el contexto en el que vivías antes de emigrar. Hoy vives en Cataluña, ¿no? En España, pero ¿quién era Jime antes de venirse a España? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues mira, aquí llevo ya 8 años, si no me equivoco, sí, Wow, ocho ok. años, sí, ya un montón. Y pues bueno, a ver, ¿quién era antes de venirme? Bueno, pues a ver, yo estudié, pues, mercadotecnia, estaba trabajando en la Ciudad de México justo antes de venirme. Porque, bueno, o sea, siempre estuve en Querétaro, pero siempre tuve la espinita de moverme. Yo siempre era de moverme y de buscar más, me parecía a mí que Querétaro, eh, entre comillas, me quedaba un poco pequeño para todos los planes que yo quería hacer y yo quería vivir y todo esto, ¿no? Sí. Al final encontré un trabajo en la Ciudad de México y fue como mi primera vez sola en otra ciudad y, o sea, sin nadie, bueno, sin nadie. Ahí viven mis abuelos y la mayoría de mi familia, pero es verdad que mis amigas y mis papás no. Entonces era como un momento mucho de independencia que nunca había tenido. Entonces ahí O sea, encontré un trabajo. podríamos decir que esa fue tu primer como migración, ¿no? Sí, 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 podríamos decir que sí. Fue creo que 1 o 2 meses sola en un Ujú. depa que me dio la empresa en lo que encontraba yo algo mío. Y al Sí. final acabé mudándome a casa bueno, de una familia de mi madrina de primera comunión, que tenían un cuarto extra porque pues mi prima ya no vivía con ellas y tal. Entonces vivíamos mi madrina, mi prima pequeña y yo. Y el primeros 2 meses que estuve sola, sí que me moría de miedo. O sea, era la Ciudad de México, venía de Querétaro, mucho Sí. más, entre comillas, pequeño y más, entre comillas, seguro. Y era un cambio radical. O sea, yo ya tenía que hacerme el súper, organizar mis comidas, o sea, mis gastos, todo. O sea, aunque fueron solo 2 meses sola, fue un cambio muy drástico. Sí, Y no lo también pasé. manejar, ¿no? Manejar en la Ciudad de México también es No, como no, otra no, no me cosa, ¿no? llevé. Sí, sí, Ah, sí, ok, manejé la Ciudad de México, pero el coche no me lo llevé. Al final ok. fue transporte público, que no sé cuál Mm. está peor, ¿eh? Porque al final Sí, sí, el, sí. el metro de la Ciudad de México o creo que autobús, bueno, el bus creo que no, el camión nunca lo tomé, pero el metro sí. Y es un mundo. Quien Sí, haya viajado y se haya movido en la Ciudad de México en metro ¿sabes? una Es aventura. aventurero. Sí. Y pues ya, entonces, en los primeros 2 meses muy complicados. Aparte, en el trabajo no había muy buen feeling. O sea, con mis compañeros eran de los típicos que ya tenían formado pues, su grupo y muy competitivos, entonces no te ayudaban. Ujú. A la hora de comer nadie te hablaba. Si tú no comenzas una conversación, ellos no se dirigían a ti. Entonces me costó muchísimo. Yo me salía, literal, comía rapidísimo y me iba a caminar por la Condesa porque era por ahí a llamarle a mi mamá o a mi entonces, bueno, el que era ahora es mi marido, pero antes era como mi novio de lejos, amigo, Sí. llorando, en plan, no quiero estar Ay, aquí, hoy me hicieron esto, o sea, siempre era una historia, siempre era una historia. Y fatal, lo pasé muy mal y cuando ya me mudé con mi madrina, mucho mejor, como tenerla a ella, figura materna y que siempre nos hemos llevado ujú. súper bien, era como si estuviera otra vez en casa. También hacía yo mi súper y cooperaba y tal, porque tampoco quería vivir de gratis y quería tener un poco de independencia, pero ya, la compañía que nos hacíamos junto con mi prima, ya, o sea, yo fui feliz ahí
los meses que me quedaron, o sea, fueron de gran apoyo. Si no las hubiera tenido, yo creo que hubiera renunciado al mes 3, te lo juro. ¿En el trabajo se modificó algo o solo se modificó tu situación en casa? Eh, pues yo creo que en el trabajo también, como que ya iba más segura, ya iba como más Mm, tranquila de, a ver, si tú no me vas a hablar ni tal, pues no pasa nada. Yo vengo, hago mi trabajo, me voy. Así es como es ujú, aquí. Yo creí que así era la Ciudad de México, lo sí, cual creo que me equivoqué, porque seguro que en otros trabajos, por conocidos y amigos, pues hay un mejor, ¿no? Feeling. A lo mejor en este sí, justo no estaba. sí. Y pues ya iba más segura de mí, yo hacía mis cosas, hasta me llevaba libros para leer, imagínate, durante la comida yo leía un libro, así de sola me sentía, pero bueno, feliz. Finalmente lo terminé feliz y, y bueno, y ya de ahí fue cuando, es que aquí se juntaron muchas cosas por las que yo me quise ir. Al final, siempre me quise ir a estudiar y tener una experiencia lejos de México. Sí. Entonces, organicé un viaje con amigas para irnos como al Eurotrip, ya sabes, un poco Ujú, tardío porque ya éramos grandes, o sea, teníamos 23, 24 años, o sea, no es como cuando te gradúas y te vas, un poquito sí. después. Y creo que éramos tres, y las dos al final me dijeron que no podían, que se les complicaba. Yo dije, no, pero ya tenemos la idea y casi todo, yo me voy a ir. O sea, les dije, bueno, ya buscaré cómo me voy y me voy a ir. Entonces busqué un tour para no irme sola, porque mis papás me iban a ayudar con alguna parte del viaje y me dijeron, bueno, te ayudamos, pero no te puedes ir sola, estás loca, yo me quiero ir sola. Y yo, bueno, búscate un tour y así sí puedes irte y no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Y entonces ya me encontré un tour con el que podía viajar como 20 días o casi un mes por varios países de Europa y dije, excelente. Entonces ya como que tenía el plan, iba a renunciar tal fecha y me iba a ir. Y entre esta época, más o menos este año o quizás un año antes, yo ya había empezado a hablar con el que ahora es mi marido, como Sí. amigos, ¿no? Y entonces se Ujú, juntó esta parte y dije, perfecto, voy y lo conozco y sirve que otra aventura, ya sabes. sí. Y bueno, ahí empezó esta parte de cómo llegué aquí. Ya te iré, si quieres, detallando cómo lo conocí, etcétera, Sí. etcétera. Pero más o menos así empecé antes de venirme. Okey. ¿Cómo te fue viajando sola? Pues bien y diferente. Yo creo que me encontré un tour que en la que mayoría sí que era más joven que yo. Eran 18, 19, sí, o sea, se acaban de graduar. Y dos o tres que, chistoso, eran también mexicanas, eran más o menos de mi edad. Entonces, por suerte, había mexicanas y el resto de éramos 30, por ejemplo. Cinco éramos Ujú, mexicanos y el resto, casi todos eran australianos. No sé cómo llegó ese mix, pero casi todos eran australianos. Entonces, y más jóvenes. Entonces era un mix de que tú eres la mayor, ellos, no sé, salíamos de fiesta y algunos ya sabías que no iban a volver hasta el día siguiente, o sí. como que ya no estaba tanto en mi plan la fiesta en este viaje, sino conocer, ¿sabes? Nunca había ido a Europa, entonces era viaje, conocer todo lo que pudiera comer, aprender la cultura, o sea, ya sabes, un viaje más de nuestra edad, o sea, bueno, de esa Sí, edad entonces. Entonces, sí fue como ahí un poco diferente, pero no me sentía como desplazada ni nada, simplemente decía, yo voy a hacer mi viaje, si hay fiesta, pues también, obvio, voy a ir un rato a la fiesta, pero no es mi plan. Y como que se acomodó bien, o sea, en ningún punto me sentí obligada ni como que me estaba faltando hacer algo. sí. Y Ya fue habías súper, aprendido a estar sola además, ¿no? Ya te habías hecho exacto. amiga de los libros. Sí, de los libros, de mi música, de, Sí. y pues sí, entonces estuvo muy divertido. Conocí muchos lugares con los que viajé. Quizás mantengo contacto con dos o una, pero, pero bueno, fue un gran viaje. Y como siempre teníamos este grupo de mexicanos o mexicanas, pues aunque las pláticas eran más superficial y la compañía superficial, porque pues de ahí no es como que hicimos el bonding, te Sí, ayuda mucho a no sentirte sola, porque pues son casi un mes, que compartes a veces cuarto, ¿no? Y que algunos se van a comer a tal lugar, pues ya tienes como tu grupito, ¿no? Para hacer como el resto del viaje. Entonces, la verdad sí. es que muy, muy bien. ¿Fuiste a España en ese viaje?
Y en ese viaje fui a España. Mi último destino justo fue Madrid y fue cuando entonces yo decidí hacer, o sea, esto ya no incluía en el tour, o sea, yo ya no seguí en el tour y me decidí quedarme en España para ir a Barcelona, conocer bueno, a David, a mi ahora Ujú. marido. Sí. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos como 2 años, yo creo que antes de conocernos en persona, nos conocimos por Tinder. Ya sabe, todo el mundo sabe qué es Tinder, espero, esta aplicación pues sí, de dates y de tal, para conocer gente. Y fue hace nada, 8 años, casi 9 años. Entonces era un momento en el que, en primera, la aplicación, o sea, es que es una historia muy rara y como que bonita. Porque en ese entonces la aplicación te daba como una opciones, ¿no? De abrirla a tu ciudad o abrirla a tantos kilómetros. Pero, o sea, podías abrirla hasta no sé, hasta la Ciudad de México si vivías en Querétaro. O sea, tampoco podías abrirla a otro país ni nada que tú no estuvieras ahí. Sí, o sea, Entonces, 200, 300 kilómetros a lo mejor, ¿no? exacto, sí, sí, Ujú, era algo muy así. Y pues yo lo tenía en mi ciudad, dije, yo no, ¿para qué quiero conocer a alguien que no voy a poder ver? ujú. Entonces la tenía en Querétaro y ya está, y no había viajado todavía a Europa, y de pronto hice match con David, y o sea, que yo creí que estaba en Querétaro. Empezamos a hablar y tal, y después de, no sé, dos conversaciones fue como, sí, entonces aquí en Barcelona, y yo, Barcelona, ¿qué digo? O sea, ¿te fuiste ahora de vacaciones o qué? Me dice, no, no, aquí vivo. Y yo, pero viniste a México. No, 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 o sea, hace como 3 años que no voy a México. Y yo, ¿cómo? Me dice, pero ¿cómo? ¿Tú no estás aquí? Y yo, no. y, y nos dimos cuenta que habíamos hecho match por algún error de la aplicación, Del algoritmo. del algoritmo de la aplicación, porque Sí, no, ni él estaba aquí, o sea, bueno, allá en México, ni yo estaba aquí en España. Entonces sí. fue un error, y al parecer Wow. esto pasaba a veces cuando la aplicación como que tenía una actualización, a veces se abría todo el mundo por un periodo de tiempo y se volvía a cerrar, algo así, por lo que estuve investigando, porque dije, esto es muy raro, yo tengo que saber qué pasó. Sí, Y sí. eso dice que pueden suceder, pero eso o el destino, o sea, las personas que creen en el destino, ¿no? Es como nos teníamos que conocer sí o sí, y justo se dio que en ese punto nos conocimos, ¿no? Y Él había estado en México. él había estado en México o sea, de esa fecha, como hace 3 años antes. Ok. Bueno, hizo un viaje con sus amigos, típico Rivera Maya, que hacen los españoles. Ujú. Ya sabes, hotel all inclusive y no salen del hotel. Entonces visitó México, Ok. pero nada, una semana o así estuvo por aquí. Ok. ¿Conocía algo de la cultura mexicana? Sí, pues un poquito la comida. Me acuerdo que me dijo que se enamoraron de las personas en general, o sea, de lo bien que los trataban pues sí, en el hotel, o las personas que iban conociendo en México, que era como que no lo podían creer, o sea, que todos eran muy simpáticos, que la comida les encantó, o sea, que fue un viaje que recordaron muy, o sea, con mucho cariño, porque se lo pasaron súper bien. Cuando se dan cuenta que él está en España y tú en México, ¿qué pasa? Pues se nos hace muy raro, pero es como, bueno, igualmente, es como que seguimos hablando, como que éramos en ese momento amigos, o sea, nos gustábamos, pero éramos Ujú. amigos, y sabiendo que él estaba allá, o sea, que estábamos tan lejos, pues lo tomamos más amistad y como algo platónico, ¿sabes? Que Ujú. nunca va a pasar por ahora en ese punto, porque yo todavía, desde el día que lo conocí todavía no tenía planes tan reales de irme, o sea, era un Ujú. proyecto que tenía, pero no se materializó 2 años después de empezar a hablar, o así 1 año y medio. Entonces, amigos, y luego pues nos empezamos a gustar más, nos hablamos ya diario, y luego ¿Cómo fue la primera cambiamos. llamada? Pues creo que la primera llamada fue en plan por WhatsApp, ya sabes, pero solo Ok. audio. Ujú. Eh, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero bueno, para que eso llegara antes, hicimos muchos, ya sabes, mensajitos de voz, y yo me acuerdo que me reía muchísimo con su acento, ¿sabes? Que era como, es que escuchen esto, ve cómo habla, ¿sabes? Como que yo lo veía muy raro en ese momento y me daba mucha risa, se lo ponía a mis amigas y nos reíamos y así. Sí. Y luego ya la llamada, pues no recuerdo la primera llamada que me lo dices.
seguro fue ya más adelante. Creo que cuando yo ya le dije, me está gustando mucho y tal, y como ya tenía planes de venirme y quizás verlo, fue como, uy, tengo que conocerlo y ver que es real. Imagínate que Claro, si lo veo y es un señor de 100 años, o yo claro, qué sé, o ni siquiera, ¿sabes? No sé, sí, todo puede pasar. claro. Creo que quedamos un día, me llamó, hablamos nada de la vida, de cualquier cosa, y ya luego de ahí pasamos a hacer llamadas por Skype. Y era de que nos hablábamos un montón, como una vez, mínimo una vez a la semana nos llamábamos, Ujú, así, todos los días hablábamos así por mensajito, pero una vez a la llamada, y una vez a la semana nos llamábamos. Y pasábamos horas, y era complicado porque era un horario en el que normalmente era o era mi noche y su muy, muy temprano por la mañana, o al revés, o yo iba a empezar mi día y él apenas estaba, era su tarde o tal, o sea, como que eran horarios que no coincidíamos tanto como para hablar tantísimo ujú. y era complicado, pero aún así, normalmente fin de semana era cuando no nos importaba y nos pasábamos las horas hablando. Ahí tus papás sabían que tenías como un novio de Tinder, ¿no? O sea, y lo hago como entre comillas porque en ese entonces como que se veía mal, ¿no? O sea, era como ni lo conoces, vive al otro lado del mundo, ¿qué estás haciendo, Jimena? O Sí, sea, no. ¿qué pasaba? A ver, novio, nunca supieron que fuera, o sea, que era mi novio, porque es que no formalizamos nada hasta que yo llegué, pero les dije que era mi amigo, que era un Mm, amigo que conocí, que era amigo de una amiga, ¿sabes? Como que ujú. relacionando a gente que conocía y que lo había conocido por Facebook, ¿sabes? Una app que ellos conocían. Si les digo Tinder, me van a decir, ¿qué es eso? ¿Y cómo usas eso? Sí. Entonces, si escuchan esto, van a por fin saber que lo conocí por Tinder, porque jamás les he dicho la verdad. Creí que era muy, muy fuerte para ellos y como que no le Sí. van a entender. O sea, mi hermana y mi cuñado y creo que una amiga solo sabían, o sea, en general mis amigas sabían quién era, ¿no? Pero de yo irme y que lo iba a ver, muy poca gente lo sabía. Entonces a mi Ujú. hermana le tuve que decir porque que una de mis mejores amigas me dijo, te obligo a decirle, a mí no me vas a dejar con esta responsabilidad de que si te vas y te pasa algo, Claro, voy a sí, ser la única de saber. sí. Y ahora se lo agradezco, ¿eh? Porque si mi hija me dice eso ahora, me muero, ¿sabes? O sea, la encierro y no la dejo ir. Pero me obligó a hacerlo y menos mal, le conté a mi hermana. Obviamente se puso súper loca y ¿cómo crees? ¿Y cómo vas a hacer eso? Pero no lo conoces. Y yo, sí, sí lo conozco. Llevamos tanto tiempo hablando, ya hemos hecho Skypes, o sea, sé que existe, sé que es él, ya sé que no es otra persona con más años, o sea, un loco. Me dice, bueno, pero no puedes saber 100% sus intenciones. Y yo, pues no, claro que no, o sea, pero yo sentía de esas veces que sientes y que intuyes, o sea, por eso yo soy mucho de seguir mi intuición después de ciertas cosas que me han pasado en la vida, como esto, que yo sabía internamente que tenía que conocerlo, o sea, que iba a estar bien, Ujú. que no sé si iba a ser el amor de mi vida, porque en ese momento no lo sabía, pero que no me iba a hacer daño, ¿sabes? Que iba a estar segura, Sí. eso como que sí lo sentía, Ujú. porque no sé cómo explicarlo, yo soy una persona muy precavida y soy muy así planeadora, pero en esto que me arriesgué tanto, yo quiero pensar que es porque verdaderamente sentía que algo estaba, o sea, que debía hacerlo, ¿sabes? Y que no me iba a pasar nada. ¿En qué términos estaban ese año y medio que se mensajeaban y se llamaban? ¿En qué términos estaban? ¿Podían salir con otras personas o no? Pues en ese punto sí, porque no nos habíamos visto y como era de algo tan platónico, era como, sí, salíamos y no teníamos nada cerrado. O sea, hasta ese Ujú, punto, sí. Ya cuando nos conocimos y tal, y hablamos y todo, cuando yo estuve por aquí, cuando regresé, ya es entonces cuando ya era como más exclusivo, ya estábamos saliendo porque ya sabíamos que nos habíamos gustado y que estábamos buscando la siguiente oportunidad para vernos. Todavía no sabíamos ujú. cómo ni qué, pero ya desde ese día ya estábamos solo él y yo. Okey. ¿Cómo fue la primera vez que se vieron en persona? O sea, tú de Madrid alargas tu viaje para irte a Barcelona y conocerlo. ¿Cómo Exacto. fue ese primer date otra vez? Pues fue muy, o sea, fue muy intenso, muy bonito y muy, sí, muy intenso. Es que fue llegar al aeropuerto y él me estaba esperando, ya sabes, dónde están bueno, cuando entran
bueno, las llegadas internacionales, con Ujú. su iPad que decía señorita Vargas o Miss Vargas, algo así, ¿ya sabes? Así parado con su letrero. Sí. Y yo, ay, qué horror, qué tierno, porque me parece algo muy tierno y muy bonito. Y ya nos saludamos. Primero sí fue un poquito raro, pero luego ya como que pasamos ese momento raro y fue como, no sé, como si nos conociéramos de mucho tiempo y ya teníamos muchos planes, ¿no? Era llegar, irnos rapidísimo a tal lugar a visitar, o sea, ya era visita tras visita, que sí, Montjuic, que son unas fuentes increíbles aquí en Barcelona, que sí, la Plaza de Toros, que ya no era Plaza de Toros, que era como, había una exposición de no sé qué, pues también, o sea, ya teníamos un montón de cosas que hacer y era así como, bueno, vamos, tengo el coche aquí en el estacionamiento y de un lugar a otro íbamos hablando cuando, ¿sabes? Cuando nos sentábamos en depende de qué lugar, pero no paramos, o sea, de un lugar a otro conociendo y aprovechando creo que eran 4 días que me iba a quedar Ujú. aquí en Barcelona, y entonces queríamos verlo todo. ¿Te gustó Y Barcelona? sí, esa primera vez me gustó mucho. Ay, no, espera, primero fui a Barcelona, te estoy mintiendo, y luego me fui a Madrid sola. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, yo acabé en Londres el tour y luego volé a Barcelona a conocerlo. Y ya Madrid fue mi última parada. Me encantó Barcelona, amé. Yo creo que también el hecho de que él me lo enseñó y que estuve Ujú. con él fue lo que me hizo amarla más. Pero en sí es una ciudad que desde un principio me gustó muchísimo. O sea, es que es hermosa, es increíble Barcelona, tiene todo lo que me gusta, está como lleno de vida, siento que nunca te aburres, o sea, en ese momento era lo que yo Ujú. estaba buscando, como cosas y, ¿sabes? Diferentes que hacer y no estar en lo mismo, y como que todos se veían tan libres, o sea, seguro que te ha pasado, ves a gente en la calle que la ves desde la ropa que lleva o hasta la actitud que dices, wow, se ve muy libre y muy feliz, ¿no? Como que no parece Sí, que tenga hay de todo. preocupación. Y hay de Sí. todo y ese como que ese feeling ay, de ir por la vida así me encanta. O sea, como que sí, de que son tan ellos, tan auténticos, me gusta como esa sensación que Barcelona me da. Al cuarto día del viaje que se tienen que despedir y tú te vas a regresar a México, ¿qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿En qué quedaron? Pues fue horrible, la verdad. Fue la peor despedida porque ahí yo creo que todavía no sabíamos 100% que éramos, yo creo que nunca lo supimos, o sea, que era el amor de mi vida ni yo de él, hasta que empezamos, o sea, hasta que nos volvimos a ver, como que en ese punto nos habíamos gustado mucho y como fue todo tan increíble, lo pasamos tan increíble, pues no queríamos despedirnos, queríamos seguir viéndonos y pues estar juntos. Entonces fue como, vamos a ver, o sea, vamos día a día, vamos a planear otro siguiente viaje, tú me gustas, yo te gusto, entonces quedamos en eso, o sea, que no puedes, siento que no puedes formalizar tanto algo tan, entre comillas, fugaz y tan complicado porque Ujú. nunca, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, sabíamos que estábamos tan lejos y no teníamos planes otra vez para vernos en un mes, ni dos, ni tres. Entonces Sí. era sí cerrar un poco el hecho que nos gustábamos, que queríamos estar juntos y probar, no Ujú. sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Y entonces era una despedida pues muy triste. Y me acuerdo que cuando yo ya llegué a Madrid, por eso te decía que ahora me acuerdo que fue al revés, lo pasé fatal, o sea, fue el peor viaje de mi vida. O sea, yo no quería salir del hostal, te lo juro, en el hostal deprimida, llorando, y yo no quiero ni conocer Madrid, y él me escribía y me decía, pero sal, ya estás ahí. O sea, es que solo llegar, imagínate, con mi maleta porque aparte me llevé una de esas como mochilas backpack Sí, enorme para viajar, porque pues estuve haciendo un viaje muy sí, no largo, mames. y llegué a un hostal en la peor zona de Madrid, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tú veías las esquinas y ves cómo te están mirando en plan, ya sabes, que te voy a robar o yo, bueno, yo me sentía súper insegura y buscando el hostal, pues en un cruce de peatones, que todavía no sabes si esperar a que te den el paso o no, porque vienes de México y ahí tienes que correr por tu vida en en cada Sí. calle que cruzas, pues hice lo mismo, me tropecé, o sea, un coche se frenó obviamente porque iba a pasar, no supe si se iba o no a frenar, corrí, la mochila me ganó el peso y me fui de No. boca así al suelo con la mochila así, o sea, casi doy la marometa entera
y enfrente del Como coche, tortuga ninja. juro, ay no, sí, qué oso. Y se bajaron del coche, ¿estás bien? No sé qué. Yo, sí, está muy bien, gracias. Entonces llegué al peor hostal aparte del mundo, compartiendo con 100 niñas a un cuarto, olía horrible y yo, es que Ah, no puede ir peor, no puede ir peor. ¿cuántos días ibas a estar ahí? Tres, nada, o sea, Ah, iba a okey, estar 3 días, okey. 2 noches. Y el primer día creo que no salí nada, solo fui a comprar comida al súper, o sea, ni siquiera me fui a comer tapas o un restaurante, o sea, todo mal. Ujú, Compré comida, me lo llevé al cuarto, me bañé, listo, y me fui a dormir. O sea, hablé con David y me fui a dormir. Y al día ujú. siguiente ya tuve una mejor como actitud. Él me había hecho también como 1000 lugares de que tenía que visitar y 1000 recomendaciones de dónde comer y así dije, bueno, porque él me lo dijo, voy a intentarlo, ¿sabes? O sea, yo ya deprimida. Y lo pasé bien al final. No fue mi ciudad favorita esa vez, luego volví a ir y también me encantó Madrid, pero Ujú, esa vez lo odié, o sea, no me gustó, pero X, o sea, como que yo ya tenía el sentimiento de querer estar con David en Barcelona y no lo estaba disfrutando, entonces fue complicado. El último día me acuerdo que lo pasé súper, o sea, mi última noche fue increíble porque, o sea, bueno, increíble, dormí en el aeropuerto de Madrid, pero antes de irme fui a un tablao en, así súper de Madrid, o sea, me acuerdo que estaba increíble, que iban a haber unos bailadores increíbles y tal, y yo ya no llevaba, o sea, ya me había acabado mi último euro, ¿sabes? O sea, mis ujú. últimos 5 euros me los terminé en esa noche. Y dije, bueno, ¿qué compro? Porque literal me quedan 6 euros. Entonces te incluía una copa, había como una copa de vino con aceitunas y eso te incluía la entrada o algo así. Pues ni modo, este va a ser mi cena porque no tengo más dinero. Nunca, nunca comí aceitunas porque las odiaba y ese día las amé porque era lo único que iba a cenar. Entonces, Sí, sí. y viendo cómo bailaban, porque yo bailaba flamenco, bailé flamenco varios años en Ah, Querétaro, guau, sí. no sabes, se me ponía la piel chinita verlas bailar Ujú, y ya sabes que es como muy intensa la música, el baile, no sé, o sea, yo imagínate que lloré de la emoción de verlo y dije, wow, o sea, como que la culminación de este viaje en ujú, este lugar, yo sola, con tantas emociones y viendo algo que me gusta mucho, o sea, que me claro. encanta el flamenco y que, o sea, vivirlo así fue muy bonito, o sea, fue como, ok, ya, estoy lista para irme. Ujú, Y ya, bueno, ya me quedé a dormir en el aeropuerto de Madrid, ya salió mi vuelo para México, pero fue como una buena, o sea, una bonita manera de cerrar y como que de cambiar un ujú, poco el feeling de esos últimos 3 días horribles. claro. ¿Y qué pasa después? Y ya después con él, pues bueno, seguimos hablando, pero un montón más, ya diciéndonos, pues sí, muchas cosas más, pues sí, de pareja, sin ser pareja, ¿sabes? Y quedamos que él iba a venir en 6 meses. Pasaron esos 6 meses y por X o Y no Uf, se pudo. Y okey. creo, si no me equivoco, que vino hasta el año o hasta los 9, 10 meses de yo haber venido. Él fue a México y fue como ultimátum. O sea, los últimos 3 meses antes de volvernos a ver, yo ya estaba, es que ya, estoy harta, esta distancia no es lo mío, porque pues, nos empezamos a gustar mucho y ya había más sentimientos. Claro. Y una relación a distancia para los que han tenido es muy difícil. Si no estás comprometido, si no tienes la cabeza como muy clara de lo que quieres y de lo que vas a querer después con esta persona, es muy duro, o sea, es muy, Ujú. muy difícil. Yo me peleaba muchísimo con él, o sea, nos peleamos tanto, te lo juro, y horrible, que fue como, o vienes este mes, o sea, o en 2 meses, o no vienes nunca, o sea, o ya, Ujú. se acabó. Y ya, como que al día siguiente me dijo, ya tengo los vuelos, ¿sabes? Literal. Sí, Y yo, ¿en serio? Bueno, qué bien, ¿sabes? O sea, a veces hace falta ese empujoncito. exacto, exacto. Y ya se vino bueno, no me acuerdo qué fechas, pero bueno, vino como 2 o 3 semanas, creo que fueron 2 semanas. Hicimos un viaje por México, así de que a la Huasteca Potosina, no, a Gilitla, Mm, visitamos Gilitla, luego fuimos a Guadalajara, a ir a Jalisco, a la Ciudad de México, como que hicimos un mini tour, o sea, pequeño, porque 2 semanas no, tampoco no teníamos tantos días sí. y lo pasamos súper bien y otra vez fue como, sí, o sea, necesitamos estar juntos
ya, es como que en ese viaje se formalizó la idea de que queríamos estar juntos y de ya probarlo, pero en relación de verdad, ¿sabes? En que uno de los dos se tenía que mudar o a México o a España. Ujú. Y, ¿Conoció a tus papás? ¿eh? ¿Conoció a tus papás? Sí, 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 conocí a mi mamá. A mi papá no, pero creo que a mi mamá Ujú, sí, un día que fue por mí, o no, un día que lo invité a comer a la casa, de hecho. O sea, ujú. no se quedó en mi casa a dormir, porque de hecho yo tampoco dormí en mi casa, que nos fuimos a viajar por todos lados, pero ese día mi mamá sí lo conoció, le cayó muy bien, o sea, yo ya le hablaba más de él. Y como Ujú. que ella lo escuchaba luego cuando hacíamos Skype, y entonces como que ya lo tenía un poco, y ese día pues creo que le cayó muy bien. O sea, lo que me acuerdo es que me dio el check sin dármelo, Sí. pero bueno, ahí lo conoció, entonces. ¿Tuviste Y algún primer choque cultural, tanto los 4 días que estuviste aquí, como esas 2 semanas en México? O sea, ¿empezaste a sentir diferencias con otras relaciones que habías tenido con mexicanos? sí, mm, es que no sé si con otros, o sea, mexicanos como tal, a ver, pues, ¿qué puede ser? Así No sé, choque. por ejemplo, que aquí es como, de tu cuenta son 50 o a lo mejor, no son tan caballerosos, ¿no? O sea, y que aquí es normal, Bueno, pero bueno, si estás acostumbrada a sí. eso. No, es en esa parte, fíjate que no, él siempre fue en esa parte muy, muy entre comillas, mexicano. O sea, me acuerdo Ujú, que sí, o sea, que siempre era, que siempre él me invitaba y tal, pero era distinto cuando yo le decía, bueno, yo te invito. Ah, ok, como que no le parecía raro. Más bien eso, ¿no? Quizás en México, si yo le digo a un sí, ex, yo te invito, ay, no, claro que no, no sé qué. Ahí era, ah, sí, perfecto. Se lo veía muy normal, entonces eso a okey. la vez me gustaba porque era, ¿sabes? Y Ujú, algunas cositas, por ejemplo, lo de la puerta, que te abre y te cierra la puerta en México y tal, eso, por ejemplo, nunca lo hizo. O sea, ujú. ya lo hace porque hemos trabajado estos años, Mix de culturas, sí. claro, pero antes no, y era como, para mí eso me parecía muy raro, o sea, yo Ujú, decía, ¿qué? ¿Cómo que no me abres la puerta? No, 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 entonces yo era como, ok, ya, supéralo y ve las otras cosas buenas, porque había mil más cosas buenas. sí, Esto es una tontería, ¿no? Que al final luego ujú, digo, bueno, pues claro, o sea, me puedo abrir yo la puerta sola perfectamente. Es un gesto que luego que agradeces porque es como un detalle, lo sé, pero no es algo sí. que, ¿sabes? Que necesito, que estaba en mi lista para el hombre perfecto, no. Pero que me acuerde, algo así que sí me resaltó de eso, fue eso. Y nada más, ¿eh? En plan, como que más bien él la persona, no tanto que fuera español o mexicano, Ujú, que por fin conocí a alguien tan, sí, tan él, tan, en el que yo también podía ser yo tan yo, porque, ¿sabes? Tan, no sé, sin tener que, no ponerte como una mascarilla y ser de tal forma o tal. Con él yo era yo o sea, sin problemas, ujú. tan seria como a veces puedo ser, como tan divertida y tonta que luego soy, ¿sabes? Como que no tenía filtros y era tan cómodo y a la vez la Ujú. pasamos tan bien que era, no sé, que ahí fue cuando dije, wow, creo que me gustas más de lo que creía. ¿Y él tuvo algún choque cultural en México? Por ejemplo, no sé, la sobremesa o alguna formalidad con la suegra a la hora de conocerla, no sé, Yo creo en que sí, a ver, en plan, yo me acuerdo que todos, bueno, mi ex y los que conocieron a mi mamá, el tema de que le decían señora, ¿sabes? Sí, mm, señora. Sí. Y David, minuto uno, le dijo Norma y como de tú a tú, muy normal, ¿no? ujú, Entonces, no sé, nunca le he preguntado a mi mamá, pero quizás eso para ella fue como, ¿qué? O sea, ¿sabes? Ahora ya hay más cosas que ha sí, de contar del día a día que hacen que sí hay un choque cultural de un ujú, esposo mexicano o un español, pero mil, ¿no? Porque lo comparo con maridos de otras mexicanas que conozco o amigas ujú, y hace otras cosas que muchos no hacen, ¿no? Pero eso ya en pareja y de esposo y de día a día. Pero en ese momento que salíamos, no más que estas cositas así como que los mexicanos luego vamos siempre un paso más allá, ujú, no. Pero de otras cosas que yo me acuerdo, no, es verdad que tenía más, no sé, como que tenía más currículum de viajes y de aventuras y de lo que él había vivido, como que era una plática más enriquecedora, o para mí, ujú. para mis ojos, que yo siempre quise vivir fuera y viajar, que otros chicos que yo había conocido, por ejemplo.
Ujú. Y luego dicen, o tú te vienes a México o yo me voy a España. ¿Y qué Sí. hicieron? Pues yo acabé viniéndome a España, ¿Pero aventaste busqué. una moneda al aire o cómo tomaron la No decisión? balanceamos, fue como, a ver, yo siempre he querido irme. Él en ese momento tenía un súper trabajo, le estaba yendo muy bien, acaba de cambiar de trabajo, le estaba yendo muy bien. Se acababa de comprar el DEPA, Mm, su primer DEPA, bueno, en el que vivió antes. Y fue como es que acabo justo de firmar nada, hace un mes, tengo que pagar la hipoteca, shalala. O sea, como que había más cosas de su lado que del mío. Y yo mm, la verdad es que sí estaba en un punto en el que ya no, lo que te decía, ya no me veía mucho en Querétaro. Si ya no me veía en Querétaro y busqué Ciudad de México y Ciudad de México tampoco fue como necesito, ¿no? O sea, ese ujú. pretexto perfecto para irme. Y, y Sí. busqué estudiar algo, o sea, hacer algo de provecho porque sabía que pues, o sea, no iba a encontrar trabajo tan fácil desde lejos, o sea, quería estar ya en España para buscar trabajo. Y dije, mientras, pues tengo ahorrado tanto, puedo ya hacerme un diplomado de algo. Y Ujú, ya, con ese pretexto de encontrar un diplomado en una universidad de acá de relaciones públicas, me vine a estudiarlo y de paso a probar la vida con él, o sea, porque fue venirnos y vivir juntos, ¿sabes? O sea, ujú. no me vine a vivir cerca de él, no, me fui a vivir juntos a un depa nuevo, porque aparte Guau, qué fuerte. él tenía un depa en Cardedeu, que es una ciudad Ujú. más lejos que en Barcelona ciudad. Y yo cuando no conocía y estando de lejos dije, pero yo no me voy a un pueblo. O sea, yo ya estoy haciendo, sí estoy haciendo todo este sacrificio de irme de México. Ujú, Yo no quiero vivir ahí, yo quiero vivir en Barcelona, ciudad, si claro. quieres. O sea, como que, ¿sabes? Yo ya estaba como imponiendo un poco, o sea, no en mal, pero dije, a Ujú, ver, Miguel también se dio, dijo, bueno, va, entonces yo pongo o sea, yo alquilo mi depa y busco algo en Barcelona y probamos unos meses. Si no, nos regresamos aquí. Sí, sí, sí. Y entonces los dos empezamos desde cero en un depa nuevo desde cero. Entonces, mejor, eh, ¿no? Que fuera sí, territorio neutral. exacto. Y fue ahí sí empezar desde cero, empezar a vivir y convivir con alguien que pues no habías vivido nunca desde cero. Y todo fue bastante bien, o sea, bastante fluido. Nunca tuve una pelea de a mí me gustan las cosas así o yo lavo así mis cosas. Nunca, o sea, sí hubo momentos en el que él por vivir solo ya con más tiempo que ya llevaba viviendo solo varios años, sí fue como, sabía más cosas que yo en plan, desde poner una lavadora bien, Ujú, desde no sé, cosas así pequeñas que yo todavía estaba aprendiendo porque nunca había vivido sola, ujú, pues estuvo padre que, entre comillas, me enseñara esa parte y que yo también, ¿sabes? Pusiera un poquito de lo que yo sabía hacer o me gustaba hacer y como que hicimos un super match ahí y nunca tuvimos un problema de nada, como que los dos sabíamos, o sea, nos gustaba vivir de una manera que por suerte compartíamos, o sea, los dos éramos muy organizados, sabes que nos gustaba tener todo limpio, que, o sea, en ese sentido ujú, fluyó muchísimo. Y es cuando vi otro cambio, ¿sabes? Cultural de los hombres mexicanos y los hombres españoles. O sea, no, nunca tuve que decirle, recoge tus cosas, lava la ropa, hoy qué quieres de cocina. Nunca le he dicho estas frases y era porque era ujú, como, los dos vivimos en esta casa, los dos hacemos las mismas cosas. Entonces un día él ujú, ponía la lavadora, un día él limpiaba toda la casa, un día yo cocinaba, un día él. O sea, como que nunca se sintió obligada, o sea, ¿sabes? Me sentí obligada a hacer el papel de mujer, ujú, que eso ya sé que ya ha cambiado gracias a la vida en muchas parejas de nuestra edad y tal, pero que en ujú, México todavía es la mujer, hace esto y esto y esto, y el hombre tal y tal. Y ujú, era como, yo le decía a amigas, a conocidas de México, oye, pues es que aquí nada, él lava todo y luego le encanta a él cocinar y de hecho yo cocino menos. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Sabes? Como que era esa parte, ujú, sí, yo notaba que pues yo había escogido muy bien o había tenido mucha suerte, que aquí era muy normal vivirlo así. Y menos ujú, mal, porque yo siempre quería eso, ¿sabes? Que en mi casa siempre yo quería encontrar esa dualidad, entre comillas, balanceada, ¿sabes? ujú. Entonces, eso fue como de las cosas que ya en un futuro me di cuenta que sí era muy distinto a lo que en México vivían otras parejas. Em,
Cuando te despides de tus papás en México, les dices como esto es un año y vamos a probar, o sea, como que hicieron un acuerdo de vamos a probar X tiempo, o no se habló y fue como vamos viendo qué pasa. No, sí, les dije que era por 3 meses, que ni siquiera un año. Y la verdad es que mis respetos para mis papás, o sea, suelen ser, entre comillas, conservadores, o sea, yo Ujú, creía, pero respetaron muchísimo mi decisión y confiaron muchísimo en mí, lo cual como que me sorprendió, sí, lo tengo que aceptar, pero como que me dio más paz para mental para hacer lo que yo quería hacer. Entonces me dijeron, perfecto, y siempre me dijeron, tú siempre puedes regresar a tu casa, o sea, que si no funciona, que el minuto uno no te gusta, te regresas, o sea, no temas de que porque tomaste una decisión tan drástica, jamás vas a tener tu casa. ujú, O sea, ujú, yo al hablarles tanto de este plan y de lo que quería hacer, yo creo que desde hace mucho tiempo, o que sabían que era un sueño mío, vivir en otro país y esta experiencia y que yo estaba tan confiada de David en ese punto que como que me ujú. acompañaron. Obviamente les daba mucho miedo y no fue tan fácil al principio convencerlos, entre comillas, al final yo ya tenía una edad y tal y lo iba a hacer con su apoyo o no, pero fue mucho más fácil que si estuvieran de mi lado, porque igualmente me apoyaron en todo y como que sentir eso, pues ellos me dijeron, tú tranquila, o sea, termina eso, si vas viendo y te quieres quedar, bueno, pues nos vas contando, pero que, que siempre puedes volver, ¿no? Entonces eso a mí me dejó muy tranquila para poder venirme. Yo creo que ese apoyo es clave porque si no fuera así, luego pasa que muchas mujeres aguantan cualquier cosa, ¿no? Porque pues no tengo otra opción, ¿no? Entonces te quedas ahí. Ujú. Entonces ese apoyo es clave, así que bueno, cuando nos escuchen tus papás, gracias. Sí. Se los agradecemos. Sí. Sí, sí, la verdad. Entonces, ahora vámonos a la maternidad. Uy, uy, temazo. ¿Cómo deciden ser papás? Porque ¿cuánto tiempo pasó para que se casaran y luego para que tuvieran un hijo? ¿Cómo fueron los tiempos? A ver, para casarnos pasó muy poco. Es que, bueno, tú sabrás, tema papeles Legal. y legal es Ujú, complicado si, si no tienes, o sea, si no tienes familia española, que sabes que puedas sacar los papeles de otra forma. Entonces, literal, al año de yo venirme fue cuando nos casamos, si no me equivoco. O sea, ujú. empezamos a hablarlo cuando ya se me iba a caducar el permiso de estudiante y fue como, es que me tengo que regresar, ¿qué hacemos? No me quiero regresar y él no, pues yo tampoco. Y como que lo fuimos hablando y poco a poco fue como, pues vamos a casarnos, ¿sabes? Y Ujú. yo, claro, que tenía el sueño de quiero mi propuesta de matrimonio, no sé qué. Sí. Y claro, como los tiempos eran otros, pues era complicado lograr que eso sucediera. Y fue como, nos vamos a casar, más, o sea, sí, porque nos amamos y que sabemos que queremos estar, pero también porque si no me voy a tener que regresar. Entonces fue como, o sea, nunca tuve dudas de que era por amor, pero también porque si no me tenía que regresar, ¿no? Claro. Pero entonces fue al año y entonces nos casamos Sí, eso y quita un poco el elemento sorpresa, ¿no? claro, sabes qué Sí, va a pasar, ¿no? sí. Pero bueno, a veces las cosas van así. Y nos casamos en el 2018 y ya fue cuando dijimos, va, perfecto, nos casamos en el registro civil, de que fuimos a firmar y con sus papás y su hermana comimos luego en un restaurante y ya, o sea, no hicimos nada más porque luego dijimos, bueno, y ahora sí queremos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, bien, entre comillas, o sea, queremos hacer una boda con la familia y compartir la celebración. Entonces, después de casarnos por el civil, creo que un año después nos casamos en Barcelona con su familia y con mis papás que vinieron aquí a Barcelona. Y Ahí seis se meses, conocieron por primera vez las dos familias. ahí se conocieron por Okay, primera vez. Y okay. por suerte se llevaron súper bien, o sea, como que Qué bueno, sí. sí, sí, o sea, había ahí un tema de idioma, porque también eso, el catalán, por lo menos en donde yo me muevo, o sea, que es como una ciudad más pequeña y tal, pues sí, hay más gente que te habla en catalán que en español.
Ujú. Y a veces, o sea, por ejemplo, en reuniones de familia, cuando ellos están, pues hacen switch. Los que son bilingües catalán-español hacen un switch y empiezan a hablar en catalán sin darse cuenta. Entonces había puntos en Ujú. que se quedan viendo así de, es que no estoy entendiendo nada, ¿sabes? Y que era un poco incómodo esa parte, Sí. pero aparte de eso, todo fluyó. Y luego ya nos casamos en México y ya después, creo que 2 años después de casarnos y de esa última boda, ya dijimos, bueno, queremos tener un bebé. Y antes de todo eso, dijimos, bueno, sí, queremos tener un bebé, pero aquí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, o sea, en Barcelona City, no se puede, o sea, no encontrábamos un depa más grande en el que pudiéramos ampliar familia y en el que pudiéramos vivir mejor, ¿no? Porque los precios estaban, bueno, y siguen a veces muy desorbitados y si no tienes suerte, pues es que nada, no te encuentras nada, cosas muy pequeñas en la ciudad. Y entonces decidimos, y yo tuve que ceder un poco porque yo estaba muy de que no me quería ir de Barcelona y que un pueblo y qué es esto, ¿sabes? No, no quería. Y al final nos fuimos a una ciudad, que es que aquí, luego digo pueblo y ciudad porque ellos se refieren como a pueblos, pero realmente yo siento que son ciudades, o sea, como que es, ¿no? Es como si todos los pueblos más grandes, como Granollers, Cardedeu, son como pequeñas ciudades, ¿no? No, que Sí, los sí, pueblos que conocemos en México yo imaginaba que Tequis, ¿no? San Miguel y sí, cosas así más pequeñas y no, o sea, no, no es tan pequeño, pero sí. son pequeños. Yo lo describiría como una colonia grande en México, ¿no? O sea, por Exacto, ejemplo, sí, sí. Cardedeu es como Júrica en Querétaro. Exacto, exacto, algo así. Sí. Entonces, pues al final cedí y encontramos algo en una ciudad como a 25 minutos en coche de Barcelona, que se llama Granollers, y que está como entre medias de Cardedeu, donde es él y toda su familia, y está como también cerca todavía de Barcelona ciudad. Ujú, Entonces era como perfecto. Y había los precios mucho, o sea, había mucha oferta para podernos mudar a un lugar mucho más grande, con otro cuarto, con terraza, o sea, vivir mucho mejor por un precio muchísimo más razonable. Entonces nos ujú, mudamos y ya fue como dijimos, bueno, ok, ahora sí, vamos a buscar un bebé. Y creo que pasó lo de la pandemia, entonces bueno, pusimos pausa 100% porque nadie sabía qué iba a pasar. Y bueno, entre comillas, nos atrasamos un año, o sea, lo pensamos un buen de tiempo y ujú, al final fue como es que estamos poniendo en pausa algo que es como lo que más queremos en la vida ahorita ujú. por algo que no sabemos que vaya a pasar, o sea, vamos a Sí, hacerlo y seguro que si el mundo se termina, estaremos felices. Si no se termina, se hará en ese punto que no sabías qué iba a pasar. sí, sí. Y ya, al final lo hablamos y bueno, al tiempo de empezar, pues ya nos quedamos embarazados y ahora ya de eso, 3 años, casi tres Ujú. años, de septiembre 3 años de mi primera bebé. ¿Cómo describirías la maternidad en el extranjero? Ay, a ver, es que es complicado. Yo creo que para todas las mamás que vivimos lejos y no tenemos familia cerca, es muy, muy duro o sea, la soledad. Yo creo que bueno, lo que me pesa más a mí es la Ujú, soledad a veces, porque sí tienes un grupo de amigos que compartes por los amigos de tu pareja, quizás, los que ujú, tienen suerte de ir al lugar donde vive su pareja y la familia, pero nunca es lo mismo. O sea, yo nunca a los 8 años no he encontrado, ¿sabes? En mi grupo de amigas, por ejemplo, de salir los viernes o sea, no, o sea, yo sigo hablando, ¿sabes? Con mis amigas de México ujú. aún. Y aquí sí que de vez en cuando, o sea, de vez en cuando encuentras este grupo, pero no es tan cercano, o sea, lo que yo creo. Entonces, lo mismo con la familia. Sí tengo mi suegra, que es lo máximo, mi suegro y tías y primos y todos, que la verdad es que es una familia súper bonita, pero nunca es tu mamá, nunca es tu Ujú, hermana, nunca es, ¿no? Y como mamá primeriza, pues sí fue súper duro vivirlo, entre comillas, sola. O sea, sola ujú, porque en cambio que México, aquí sí que el permiso de paternidad y maternidad es muchísimo más largo. Entonces yo tuve esa fortuna de poder compartir los primeros días o sea, desde que había nacido mi Elena, junto a mi pareja, junto a David,
4 meses, fácil, o sea, solos él y yo, 4 meses. Entonces eso fue, wow, o sea, empezar con, ¿sabes? Juntos en esto y descifrar cómo se hacían las cosas juntos desde el día uno, Ujú. eso me ayudó muchísimo, pero sí es verdad que lo comparaba con lo que, por ejemplo, estaba viendo mi hermana, que mi hermana se embarazó casi al mismo tiempo, o sea, se llevan 2 meses mi hija con mi sobrina, Sí. pues sí era muy distinto que mi mamá lleva a mi hermana a tal lugar, ¿no? Y que se iban juntas a tal lugar y que ya le había ayudado a tener toda la ropita lista, o sea, todas las cosas que yo hice sola o con David, Ujú. ella tuvo esa ayuda, ¿no? O el baby shower que le preparan las amigas, o el que le preparan, yo todo eso no lo tuve, o sea, no tuve nada de Mm, eso, o sea, sí. tuve cosas pequeñas y como adaptándolas a España y a mi familia aquí, pero no tuve lo demás, entonces sí me Qué sentía, fuerte porque decía como decías, era al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que estar viendo lo que pasaba tu hermana y tú al mismo tiempo, pero acá, ¿no? Sin que eso sucediera. sí, entonces era extrañar muchísimo todos los días, todo el tiempo, pero yo creo que a la vez me hizo ser una mamá más, pues bueno, no más fuerte que alguien más, ¿no? Pero ser una mamá fuerte, ser una mamá como muy segura de mis decisiones, porque Ujú, eh, todo lo que decidíamos de Elena era David y yo, ¿sabes? ujú, Si yo ya se lo consultaba a mi mamá, se lo consultaba días después o tal, también por la diferencia de horarios, porque a veces pasaba cuando ellos estaban dormidos y era, ¿qué hago? ¿Le salió esto? Pues yo creo que es esto, ¿sabes? Como que decidamos qué hacer. Entonces sí. era yo y David, y yo y David, y esa dinámica familiar de poner nosotros nuestras reglas, cómo manejamos, o sea, cómo vamos a ser papás, qué es lo que le quiero enseñar a Elena, cómo nos va a gustar, ¿sabes? Vivir esto en familia, lo decidimos nosotros. Entonces, eso creo que también te hace como, pues sí, más resiliente, más fuerte, como que más seguro de lo que estás haciendo, aunque no sé, nunca sabes si es lo mejor que puedes estar haciendo, sabes que tienes que tomar decisiones muy difíciles y nunca sabrás si están bien o mal, pero que a mí me daban paz, ¿sabes? O sea, yo, mientras a mí me dieran paz mental y a David, es lo que se iba a hacer, aunque en México se hiciera de otra forma o aunque mi hermana lo hubiera hecho distinto, porque, ¿sabes? Se hacía así, yo comparaba eso, yo decía, wow, pues yo en esto sí que estoy como más tranquila y como que, eh, wow, yo, o sea, como que había momentos en los que sí me echaba yo porras de, wow, tú Ujú, viviste esto sola con David, está muy heavy, porque allá, no sé, en México comparaba con situaciones de amigas y era, wow, y su mamá estuvo todo el día o toda la semana con ellos, qué suerte, pero a la vez pues consultas muchas cosas con tus papás porque sabes que pues, ellos ya han sido papás, entonces saben cómo va la cosa. Y aquí, por tiempo o por no, o tener que ingeniártelas rápido y ya, tú solita te haces esa mamá y ya te haces esas decisiones que quizás si viviera cerca de mis papás lo hubiera consultado con ellos antes, ¿sabes? ujú. Entonces, para bien y para mal, es un proceso complicado, pero que te hace muy fuerte y que a la vez que cada etapa tiene lo suyo. O sea, no porque ya hayan pasado los primeros meses de mamá, ahora no extrañe que no estén aquí para que la vean nacer, ¿sabes? Sus nuevos talentos o que acaba de salir de la guardería y empieza ahora sí el kinder, ¿no? Todas estas cosas que quisiera compartir con ellos o los fines de semana de tal y no están, es muy Ujú, duro. O sea, si yo lo hablo así como muy por encima, pero cuando de verdad me lo pongo a pensar o ver las fotos que mandan del fin de semana con mi hermana y así, ujú. o sea, me da felicidad y melancolía. O sea, siempre cuando ya me pongo a pensar en el momento, sí termino llorando. Sí, voy con David y digo, Sí. extraño a mi familia y como que Ujú, me sí. desahogo y ya vuelvo, pero aunque pasen tantos años, yo sigo extrañándolos como si me hubiera ido ayer y sigo extrañando tener esos momentos que sé que no los voy a tener Ujú, tanto como me gustaría. Cuando vienen o yo voy, se aprovecha como nunca. O sea, yo creo que por eso cuando estamos juntos, los días son tan buenos y como que los vivimos tan intensamente porque sabemos que no hay muchos de esos días, que es muy bonito, pero pero no, o sea, es maternar lejos de tu casa es una, sí, ser mamá es toda una prueba, estar lejos de como tu núcleo o tu soporte ujú. está muy heavy, o sea, es complicado, pero yo creo que a la que los están pasando al final te hace más fuerte y más, no sé, resiliente sería como mi, Sí.
mi conclusión. En la maternidad y paternidad, ¿hubo choques culturales? Como, no, pero es que a mí me gusta de esta forma, no, es que yo lo hacía de esta otra forma, ¿no? O sea, si de por sí pasa, ¿no? Aunque Sí, seas del mismo país, no sé si este mix de culturas también cuesta un poco. pues sí, culturales, no lo sé. Yo creo que más bien ahí de personalidades, o sea, de personalidades, Ujú, porque yo era muy a la fecha, ¿eh? Es algo que estoy trabajando sobre, o sea, muy sobreprotectora, ¿no? De cuidado ujú, y que le vaya a pasar y no, voy a protegerla y todo esto que he ido aprendiendo soltando, o sea, desde trabajándolo yo en terapia, conmigo, ¿sabes? Como todo esto, porque sí, porque desde día uno yo, a los 3 meses de haber nacido mi hija, volví con mi psicóloga y le dije, ayuda, ayuda porque me estoy, ¿sabes? Eran muchas cosas, muchas sí, emociones, posparto, bebé nuevo, soledad, ¿sabes? ujú, Y una de las cosas era que yo sentía que la estaba sobreprotegiendo y a la fecha algunas cosas, ¿sabes? Que tengo que empezar a soltar. Y él era completamente ujú, distinto, él era como más dejarla fluir, que ya aprenderá y, ¿sabes? Como que más, o sea, él la soltaba mucho más que yo. Entonces esa sí. parte era complicada, pero Qué bueno que había balance, ¿no? exacto, sí, sí. Pero en cultural, no, más bien yo creo que en cultural con otras mamás sí, o sea, como que aquí la maternidad se ve como que siento que aquí es más natural todo, no sé si es la Ujú, palabra, pero en plan desde la lactancia, que aquí es como, entre comillas, lactancia materna es como cualquier otra cosa, o sea, puedes estar donde quieras y tienes que darle de comer a tu bebé, no pasa nada en ese momento, tú le das de comer y nadie te va a mirar raro, nadie te va, ¿sabes? No te vas a sentir juzgada porque tu hijo a lo ujú, mejor ya tenga, no sé, hay mamás que dan, o sea, dan pecho con hijos de 3, o sea, 2, 3 años, que yo lo veo perfecto porque cada quien creo que hace lo que, ¿sabes? Lo que cree que esté mejor para ella y sus hijos. Pero ujú, en México siento que eso sería como, ¿cómo? Y no, tápate un poquito, ¿no? Y ujú, yo, por ejemplo, sí que era de las que a lo mejor me iba a darle de comer a Elena un poquito más lejos o me ponía una mantita o una, ¿sabes? Por yo no sentirme cómoda, no por sentir, ¿sabes? Pero ujú. aquí todas las demás amigas con las que convivía y tal era súper libre. Entonces esas partes me encantaba. Luego, cositas así de que en México al día uno o al día dos bañan a tu bebé completo. Aquí no, aquí todo lo contrario. Espérate una semana o más para poderlo bañar, porque tiene, o sea, sabes, como que aquí la maternidad es más natural, es como, Mm, ay, ¿cómo decirlo? Más instintiva, no sé, como que la viven distinto. Y eso me gustó porque yo pude llegar a un in-between de lo que sí me sentía cómoda de hacer o no hacer ujú, y no sentirme juzgada, ¿no? Igualmente, nacía tu bebé y lo más importante es el piel a piel, ¿no? A lo mejor en México es más común ver que tu bebé esté en cunero, ¿no? Y que te lo traigan para comer nada más. Yo no me separé de mi bebé desde que nació, o sea, todo el tiempo la tuve encima o al lado de mí, nunca se la llevaron, ¿sabes? Y eso a mí me encantó porque por mi personalidad yo no quería quitarle los ojos de encima, ahí de loca, ¿no? Porque también soy un poco así desde que nació. Entonces, eso sí que fue como choque cultural que hablaba con otras nuevas mamás mexicanas, amigas mías, y era muy distinto a lo que ellas están viviendo, ¿no? O a ujú, lo que les decían los pediatras allá, a los que te dicen aquí. Yo voy haciendo un mix, o sea, eso es como que te enriquece. Aquí se hace así, en México se hace así. ¿Yo qué quiero hacer? Ya teniendo esta información, ¿no? O sea, como que eso sí me ha ayudado, pero sí, a veces era complicado de que yo decidí hacerlo así y en México no, ujú. familia o amigos era, pero ¿cómo? No, tienes que llevarla ya al pediatra y que te dé no sé qué, no sé qué, y medicina, medicina, y aquí era, no, déjala pasar un ratito, vela viendo, ¿no? Y era como, tú cogías tu mix y sobre eso ibas Ujú. haciendo tus decisiones. Entonces, yo creo que más con las mamás y la maternidad que con David el choque cultural en cuanto a este tema. ¿Puedes llamarle a tu pediatra a cualquier hora, así como en México? Pues podrías, yo creo, si tuviera uno, o sea, a ver, yo tengo pediatra privado y público. Ujú, Porque te recomiendan hacer eso, ¿no? Porque al final, si necesitas una urgencia, siempre vas a las urgencias públicas, digámoslo, porque ujú, aquí es así. Pero de preguntas así, no, no, no es como que, por ejemplo, mi hermana tenía el WhatsApp de su pediatra y ujú, todo el tiempo le hablaba por ahí. Yo no, o sea, yo quizás al día siguiente, cuando empezaba la consulta, si era urgencia, urgencia,
y en el CAP, la sanidad pública, no me lo resolvían en urgencias, pues sí le escribía y hacía cita y iba y lo vi y mirábamos. Pero Ujú. no era de hola, o sea, ellas nunca tenían el teléfono encima de contestarte Mm. preguntas, nunca, era más bien haces cita, vienes y lo vemos y si en urgencias no te pudieron atender. Entonces eso sí que es un cambio total. ¿Y cómo te fue consiguiendo vamos a salir un poco de la maternidad para irnos a la parte laboral? ¿Cómo te fue en tu primer trabajo? O sea, ¿encontraste trabajo fácil? ¿Tuviste ahí, me imagino, otros choques culturales? Cuéntanos un poco por ahí. Pues me costó mucho, la verdad, encontrar trabajo, porque como no tenía en mi currículum un trabajo, o sea, en España o en Europa, solo México, pues creo que ese era el gran impedimento, porque, o sea, no había, tenía experiencia en varias cosas, tenía estudios, ¿sabes? Como que yo no le veía un tema más allá que no fuera eso. Entonces me costó mucho trabajo y después de ver que no iba a encontrar una posición como la que tenía en México, o sea, llegando, dije voy a ceder, voy a cambiar el chip a ver qué encuentro y encontré uno primero como de practicante mientras estaba estudiando Ujú, y así entré, de prácticas pagadas, pero bueno, era una ayuda muy pequeña, pero bueno, era algo, ¿no? Entonces así empecé como para ver que, o sea, para hacer currículum y que también darme a conocer en el mercado, ¿sabes? Como persona trabajando en España. Y, y ya después en ese trabajo me ofrecieron quedarme ya pues sí, o sea, como trabajador no siendo estudiante y me quedé unos meses más y luego, bueno, ya fui cambiando, ¿no? Pero creo que al principio, y eso creo que me ayudó el tener ya que había trabajado, creo que 6 u 8 meses en esta empresa en Barcelona, como último trabajo, como que sí ayudó a que las demás ofertas vinieran más fáciles. O sea, sí me acuerdo que después de tener este cambio en mi currículum, sí me empezaron a llamar más, por lo menos me daban pie a entrevistas, lo cual no había tenido antes, y lo único que cambió fue esta experiencia. ujú, Entonces creo que al principio sí fue complicado y en el trabajo, por lo menos en los primeros que tuve, el ambiente era muy bueno porque éramos casi todos de otras partes del mundo, entonces era muy internacional y no se sentía tanto el tema choque cultural de trabajar con puros españoles, ¿no? Hasta mi último ujú. trabajo, penúltimo trabajo, sí que era una empresa catalana aparte y como muy española, ¿no? Por suerte ahí el equipo que formé con mi equipo fue increíble y nos llevamos todavía y somos muy buenas amigas, pero el resto de la empresa sí me costó primero como que romper esa barrera, ¿sabes? O sea, y en general con estas mismas amigas, romper la primera barrera de sí, trabajamos juntos, pero también podemos ser amigos, Sí. era mucho más complicado que en México. O sea, sí me acuerdo que ese primero filtro de me caes bien, no me caes bien, vamos a tomarnos algo, no fue tan fácil, ¿eh? O sea, sí se nota en esa parte que aquí son como más cerrados. O sea, ellos tienen Ujú, sus grupos de amigos y cada quien vive su vida y su rollo. Y quizás hay espacio para otro, ¿sabes? O sea, como que es complicado entrar. A mí me ha pasado así con las personas españolas que conozco. Me ha sido más fácil con otras personas de otras partes del mundo, quizás porque están en la misma situación que yo. Eh, y bueno, entonces en esa parte así me ha ido. Y en el último trabajo igual, o sea, creo que también el hecho de, es que, a ver, en el mundo en el que me muevo, o son agencias, o sea, o eres agencia de marketing o trabajas del lado del cliente, ¿no? Y, por ejemplo, este último trabajo en el que estoy ahora es una agencia. Y entonces, las agencias normalmente, pues, hay mucha rotación, es un trabajo más demandante y ujú, tienes que hacer muchas horas, ¿no? Y me tocó ser la única o de las únicas mamás en esta empresa y entonces sí veo como que esa diferencia pues de prioridades y de planes. O sea, hay compañeros que se quedan trabajando hasta las 1000 ujú, y yo no puedo. O sea, yo entro tal hora y a tal hora me tengo que ir porque tengo ujú, que ver por mi hija, ¿no? Entonces, como que esa parte, y siendo, o sea, de mi misma edad, hay unos que son de mi misma edad y que igualmente todavía no tienen como, o sea, son solteros o tienen su pareja, pero no están pensando ni cerca de ser papás. ujú. Y como que, ¿sabes? Y esta parte en el que pues siento que no comparto tanto es lo que yo creo que más me ha costado, por lo menos en ese trabajo. También en el hecho de que, de esto, de como que ir tú a tu rollo, o sea, siento que muchos van a su trabajo, hacen su tareas, o sea, lo que tienen que hacer y se van a casa con
con su pareja, su familia, el fin de semana salen con sus amigos que ya tienen de tiempo atrás, o si se hacen amigos en la oficina, pues ya solo su grupito. Y si llega una persona nueva, entrar como a esta parte de grupo, pues creo que cuesta. Y así lo he sentido, por lo menos en los trabajos que he tenido por aquí, como que sí me ha costado más, como que pasar ese filtro. Em, por lo que cuentas, como que la parte social te ha costado trabajo, ¿no? Tener a tus papás lejos y más ahora en la maternidad también, ¿no? ¿Qué te hace quedarte aquí? O sea, ¿qué compensa todo esto, este sacrificio? Pues son muchas cosas. Yo creo que es que nunca me he sentido tan libre como aquí, en plan, primero en seguridad, o sea, eh, me siento muy libre de caminar por la calle, anoche, sola, sí, o sea, nunca he tenido este miedo, o sea, como buena mexicana siempre vas con el radar, ¿sabes? Prendido y activado por si cualquier cosa. Sí. Pero esa parte de seguridad y la inseguridad en México es uno de mis temas que, ¿sabes? Siempre me hacen más ver o sea, a España con ojos de amor. Ujú, Luego todos los demás temas de ayudas y tipo de trabajos, que aquí hay más prestaciones para un trabajador como tal, que la sanidad pública es muy buena, bastante buena que en México, que las escuelas son muy buenas, o sea, y que tienes esta posibilidad de que estando aquí puedes viajar a muchas otras partes del mundo sin ser tan caro como si de México quieres irte a, yo qué sé, ¿no? Francia, sí. Exacto. Ujú, Eso es lo que me sigue manteniendo aquí. Y ahora ya, o sea, eso de mí, de yo persona, ¿no? Y luego ya ahora teniendo una hija, es que quiero lo mismo para ella, ¿no? Quiero que también sea libre y que esté segura y que tenga otras posibilidades que creo que en México no pudiéramos, o sea, no podríamos darle. Creo que ujú, mi trabajo y el de el de David aquí son mejor pagados y valorados que en México. O ujú, sea, creo que si nos mudáramos a México teniendo el mismo trabajo, no ganaríamos ni la mitad, o sea, te lo puedo asegurar, o sea, no tendríamos ni las mismas prestaciones, ni el mismo sueldo, ni nada. Entonces, todo esto, pues sí, me hace quedarme más aquí, o sea, me hace, ¿sabes?, balancearlo y verlo, aunque extrañe mucho todo y todos los días ujú, los piense, porque todos ujú, los días los pienso, eh, no lo cambio, o sea, creo que vale la pena seguir, o sea, en algún futuro siempre he pensado poder irme a México, no sé, una temporada, 3, 6 meses, y que Elena también mm. viva la vida Su mexicana y cultura, sí. exacto, porque me encantaría, que es súper rico y súper, ¿sabes? Que hay tantas cosas de México que Ujú. amaría que ya vieran con sus propios ojos, hasta que escuchara al carrito que vende, ya sabes, lavadoras, o que compra lavadoras y cosas. Todas estas Sí, cosas que solo en México pasan sí, y que te hacen a ti como, no sí. sé, una persona más feliz, o como, no sé, amaría que lo pudiera ver con sus ojos. Pero bueno, Digo, eso ya sería en un plan lejano. tu hija está chiquita, pero ¿la sientes más catalana o más mexicana? ¿O es 50-50? Pues yo creo que sí es 50-50, ¿eh? Ahora sí, Mm, o sea, a ver, ahora es muy chiquita como para verlo, pero es muy 50-50 hasta como habla, o sea, tiene palabras mexicanas o tipo dice qué padre y luego de pronto dice qué guay o luego me habla en catalán y yo no le entiendo nada, ¿no? O sea, tiene un mix sí. ahí muy divertido, o sea, pero por ahora creo que sí es 50-50. Ujú. Jime, sé que tienes que correr, así que te voy a hacer las últimas 2 preguntas. Veo que tienes un tatuaje en tu brazo que dice aquí y ahora. ¿Nos Sí, puedes explicar qué significa y en qué momento te lo hiciste? pues mira, para mí significa vivir, o sea, es muy cliché a lo mejor, pero cuando lo piensas, realmente tiene un significado profundo. O sea, para mí el aquí y ahora es el vivir el momento, o sea, vivir y sentir esto, esta conversación que estoy teniendo contigo, lo que me está haciendo sentir, como que dejar de pensar en que tengo que correr para hacer esto o lo que hay que hacer mañana, ¿sabes? Y Sí. vivir el momento, porque finalmente es lo único que tenemos. O sea, yo me hice este tatuaje justo por eso, porque yo vivo o vivía, hay días que vivo mucho en el presente y hay días que vivo mucho en el futuro o en el pasado. Ujú, Ser constante en vivir en el día a día me ha costado mucho y por eso me lo tatúo para acordarme, o sea, me lo tatué para acordarme de que no hay día más preciado que el de hoy. O sea,
a veces nos pasamos la vida haciendo planes y los días que pasamos planeando ya se nos fueron, ¿sabes? Entonces, yo creo que vivir el momento, disfrutar cada cosa buena o mala, o sea, algún aprendizaje tendrá, pero disfrutar el momento y estar presente es muy complicado cuando, ¿sabes? Cuando realmente eres consciente de eso. Y una vez que Ujú, logras ese estado de conciencia de estar en el día, en el ahora, como que te llena mucho, ¿no? Hasta como que tú te sientes diferente. Entonces, ujú, me lo hice para eso, para acordarme de que cada día es el único día, entre comillas, que tenemos y que en eso te tienes que enfocar, que está muy bien hacer planes y está muy bien acordarte de cosas que han pasado, pero no vivir en ellas, o sea, siempre en el ahora. ujú. Y por último, Jimé, ¿qué le dirías a esa Jimena de hace 10, 11 años, cuando estabas en este depa en Ciudad de México, en ese trabajo feo, con tus libros, ¿no? O sea, ¿qué le dirías hoy? Le diría, ay, le diría que todo va a estar bien, la abrazaría mucho, le diría tranquila, que todo va a estar súper bien y va a ser mejor de lo que jamás te imaginaste, o sea, nunca te vas a imaginar lo que te espera. Y la Mira, te manera, llegó hasta un rayo de luz así como sí, ¿verdad? mágico. Sí. Tal cual, así. No, le diría eso, que al final, que todo va a valer la pena y que todo está, entre comillas, trabajando para llegar a este día y a esta aventura que ha sido los últimos años. O sea, bueno, en general, toda la vida es una aventura, ¿no? Pero los últimos años han sido todavía más. Y que sea paciente, que siga siendo yo, que nunca, ¿sabes? Que nunca te dejes, entre comillas, vencer o hacerte sentir mal por ser tú o por tener ciertos planes distintos o por vivir tu vida de acuerdo a tus propios tiempos. O sea, yo nunca seguí un timeline de nada, yo hice mis cosas a mi ritmo y creo que eso es lo que me ha llegado a hacer ahora una persona muy feliz y muy, ¿sabes? O sea, como que Ujú, el ser yo, finalmente, después de haber pasado cosas complicadas y haber sufrido y tal, pues es lo que más como gratificante y cosas más bonitas que han llegado. Entonces, le diría eso, que aguante que sea, y que lo vea con otros ojos, que todo va a valer la pena. Jimé, me encantó escuchar tu historia, aunque te conozco de muchos años. Antes no nos llevábamos tanto como ahora, ¿no? O sea, como que ahora el estar cerca y pasando un poco por lo mismo, como que nos ha unido más. Entonces, sabía tu historia de la mitad para acá, pero no me acuerdo, no me acordaba de tantos detalles de esa primera parte, ¿no? O sea, me acuerdo como flashazos de que sí te decíamos como cuidado, ¿no? O sea, de que te vas a ir y no lo conoces y como que Tinder, ¿no? O este año, ¿no? Que pasó, o sea, o sea, seguramente recibiste 1000 bombazos de qué haces, qué haces, qué haces, ¿no? Entonces, creo que lo que me gustó de tu historia, y tú lo dijiste, es como seguir tu instinto, ¿no? O sea, como que escucharlo y tú sabías que eso iba a estar bien y si no, ibas a tomar otra decisión, ¿no? Pero como que no dejarte llevar por lo que la gente dice en ese momento, sino como que parar y escucharte. Entonces, me encantó y aparte yo soy testigo de que David es un tipazo, tu hija es hermosa y mi marido y yo la adoramos y ahora viene otro chiquitín en camino que también vamos a adorar. Así que muchísimas gracias por compartir esta historia. Espero que inspire a muchos, sobre todo a lo mejor a alguien que conoció a alguien o tiene una relación a distancia y saber que sí se puede, que cuesta trabajo Mucho. y tiempo y como que encontrar ese mix de culturas, pero sí se puede. Pues no, muchas gracias a ti, Lore. La verdad es que a mí también me gustó mucho recordar cosas que no me acordaba, que ahora hablando fueron saliendo y que han sido muy importantes en esta historia y en los últimos años. Y lo que decías, compartir contigo ahora que los dos estamos viviendo lejos, como que en gran parte has hecho que yo ya no esté tan sola. Entonces eso es muy bonito. O sea, aunque nos veamos poco, mucho lo que nos veamos, Sí. ya es como un poquito de casa aquí. Entonces, qué padre que pudimos hacer bueno,
este episodio y que me invitaste para hacer este episodio. Gracias, Jimé. Te mando un besito. Gracias.